trae para usted. En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso. No hubo una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Qué gusto saludarles, ya estamos de nueva cuenta iniciando el 2018 con nuestra mesa de análisis, es nuestra primera mesa del año y bueno, por supuesto les saludo con muchísimo gusto, soy Luis Ramírez Vaqueiro y saludamos al auditorio que nos sigue a través de Digital 96.9, también en encontacto.mx y en Canal 33 en Digicable. Este día tengo el agrado de pues estar acompañado de dos amigos de la casa. Vamos a empezar por la derecha y por supuesto por las damas. Claudia Constantino, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, ustedes, gracias, porque bueno, pues empiezo muy bien el año aquí en la casa. Oye, periodista Claudia Constantino y autora de la columna Crónicas Urgentes, y bueno, pues este año lo mejor para ti y gracias, para todos. Luis, a don Alfredo Bielma Villanueva, muchísimas gracias, don Alfredo, por estar acá con nosotros esta tarde. Me da gusto, buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Analista político, exdiputado, exfuncionario público, autor de la columna Camaleón, y bueno, pues hay mucho para platicar. Gracias a Leti Silva que nos antecedió con las noticias. Bueno, pues entremos en materia, mucho que se ha quedado en el tintero que no habíamos podido abordar en las mesas de análisis, pero las retomamos. Empecemos por el orden, vamos a decirlo así, jerárquico de la información. En el plano nacional estamos ya en las precampañas, un mes cumplieron ya los precandidatos de andar pues visitando a la militancia, es lo que pueden hacer, ¿no? En teoría, nada más, es lo que les permite la ley, platicando y pues puros dimes y diretes, nada de sustancia, dicen por ahí, mucho menos propuesta. ¿Esa va a ser la tónica, Claudia, de las elecciones en el 2018? Ay, pues yo lo que veo es que tal vez el INE se equivocó cuando dijo que se hagan más pequeñas las campañas políticas, que sean menos días. No, hombre, y vuelven esto una campaña más larga porque estas precampañas, digo de precampañas, no tienen nada. La única diferencia que yo encuentro con una campaña formal pues es que no se pueden hacer concentraciones masivas, abiertas e invitar a gente que no sea militante en teoría. Pero bueno, sí no veo sustancia, dices tú, tampoco temas, ¿no? No hay propuesta, ¿no? Los temas, ya, todos son los mismos, ¿no? Es decir, todos traen, digamos que la misma agenda, la misma, sus mismos tópicos, son igualitos, todos. Y como bien dices, pues la descalificación, tratar de buscarle y encontrarle algo al adversario que pueda hablar mal de él, pareciera que eso es, ¿no? A lo que se están limitando y no vemos creatividad, ni tampoco vemos a un candidato que destaque por las ideas. Las encuestas que se van generando, porque algunos medios de información de orden nacional, algunas empresas demoscópicas han comenzado pues a darlas a conocer, han ido en el acompañamiento de cara pues a estos precandidatos que en algún momento serán candidatos, don Alfredo, pues dicen que Andrés Manuel López Obrador es el que va punteando este proceso electoral en esta primera parte. Y bueno, le pregunto, ¿en verdad es Andrés Manuel el puntero de estas encuestas? ¿De verdad este señor muestra esbozos de tener capacidad para gobernar este país con la serie de pues disparates que se revientan? Las encuestas así lo dicen y hay que tomarlas en serio en cuanto a que es un trabajo de consulta del momento. Sí. Y lo que cada uno de nosotros percibimos, que en mi opinión es lo que debe tomarse en consideración, porque nosotros no tenemos o no nos guarda ningún interés, sino el de la observación objetiva. Y lo que vemos que efectivamente hay enojo social, hay un reclamo social hacia los gobiernos de todos los partidos, los que ejerciten el poder, y luego entonces hay inconformidad con lo establecido. ¿Y qué es lo no establecido? Pues Andrés Manuel López Obrador, el que ha andado en campaña durante 18 años en contra de lo establecido precisamente. Sí. Entonces, yo ciudadano digo, pues este me acompaña en mi sentimiento, parece que pudiera ser un buen presidente, es solamente una percepción, lo que no quiere decir que él necesariamente vaya a ser el candidato ganador, ¿no? Él es el que encabeza ahorita. En el inicio de estas campañas, coincido con Claudia,
de que es un eufemismo esto de Sí, las precampañas. sí, claro, ¿no? claro, y sobre todo bajo el precepto de que pareciera que el encono social, el desencanto social, la rabia contenida de la población es lo que está moviendo realmente esta campaña que está encabezando Andrés Manuel en cuestión de ir punteándola, porque en realidad es donde encuentran refugio, ¿no? Y de allí es la importancia de las estrategias de los diferentes frentes partidistas. Efectivamente, es el enojo el que conduce a la ciudadanía por el momento. Vamos a ver si persiste en el momento de la jornada electoral, el día de la votación. Sí. Y de eso ya se encargarán las estrategias de los respectivos partidos, de cómo disminuir ese sentimiento de animadversión hacia el poder. Hay otro frente también que analizar. ¿Qué pasa, Claudia, en el frente del PRI? Parece que ni con propulsores a chorro, estos que les ponen a los cohetes, logra Pepe Mit conectar con la militancia, conectar con la sociedad. No. ¿Por qué? Y también te preguntaría, ¿no estará sucediéndole a este hombre que en el discurso lo está rebasando el antecedente de los gobiernos en que participó? No, bueno, y no solamente eso, él quisiera para un día de fiesta la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Yo coincido con don Alfredo en el tema de que, bueno, por hoy el ganador, digamos, ¿no? Del descontento de la población en general, pues es AMLO. Pero también es cierto que la enorme ganancia que hay para este hombre proviene del desconocimiento, de la ignorancia, del solo repetir lo que la gente va escuchando, y Andrés Manuel les pone ahí como perlas, ¿no? Para que sigan en este juego de qué es lo que está mal, y no se dan cuenta que no hay propuesta. Volviendo a Mit, claro, le pesa todo, ¿no? Sí. Es decir, yo pareciera que al principio la estrategia era que Peña Nieto cargara con todos los negativos para que Mit saliera como inmaculado y muy capaz a empezar a convencer a la ciudadanía de que él sí puede lo que el otro, o sea, lo que su antecesor no podía. Pero la gente ya no tiene los ojos vendados de verdad. La gente sí alcanza a entender que son lo mismo y sí alcanzan a ver que uno garantiza la continuidad del otro, y es lo que pareciera que muchos ya no quieren. Se dice también con esta presentación de estudios demoscópicos, don Alfredo Bielma, que la arrojaron esta semana, sobre todo esta encuesta que hizo El Economista, este diario de circulación nacional, y que habría avalado en el estudio Consulta Mitofsky, que Ricardo Anaya, el representante o precandidato del Frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano, pues estaría dando la batalla, vamos a decirlo así, sería quien le pudiera en determinado momento dar una batalla a Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdaderamente será contrapeso Ricardo Anaya, estar preparado como para poder hacer frente a 12, 18 años 18. de andar caminando por el país a ton y son y hablando con la gente, tratando de vender su discurso? ¿Podrá alcanzarle? Ricardo Anaya tiene el gravísimo problema de ser postulado, aparte de su partido, el PAN, por otros partidos que de ninguna manera coinciden con esa tónica. Sí. Pero son los partidos, las dirigencias, las que arman este frente. ¿Qué es lo que opina el perredista en favor de una posible una votación a favor de Anaya? Sí. Yo, perredista, difícilmente me encontraría tendido a rendirle mi voto a Anaya, que es el representante o el candidato de un partido tradicionalmente adverso al mío, al del PRD, Sí. o bien del otro partido, de Movimiento Ciudadano. ¿Qué dice la militancia? Pírrica, por cierto, de Movimiento Ciudadano. Pues a lo mejor se va o por el PRI o se va por Andrés Manuel, pero difícilmente pudiera irse por Anaya. Ese es el problema de Anaya. Es un hombre brillante, indiscutiblemente una gente que conoce el acontecer político de México, pero ya empezó a equivocar su campaña. El hecho que nos diga que sabe francés e inglés y que le va a dar a hablar en su idioma a Trump para decirle sus verdades, bueno, pues eso no nos convence a nada, ni a nadie, a los mexicanos, ¿no? Nosotros queremos la solución de los problemas de México, no que el presidente de la República
sea sepa hablar políglota. perfectamente Sí. francés o inglés, ¿no? Claro. Ahora, en todo esto de la precampaña por la presidencia de la República, en esta primera elección, hay un factor que no jugaba en los otros procesos comiciales o que no ha tenido la posibilidad de participar, hoy sí lo tiene. Y Claudia, eso tiene que ver con los candidatos ciudadanos, estos que aspiran a ser candidatos, porque hoy tienen esta figura de aspirantes, están recolectando pues las dichosas firmas y por ahí hubo uno que mencionó desde el arranque, desde el principio, que había una especie de organización por parte de algunos de estos posibles aspirantes a la candidatura ciudadana de estar comprando con una maquinaria credenciales de elector para alcanzar lo que el INE les pone como cuota. Si te parece, vamos a hacer un corte, una pausa. Regresamos con ese tema para cerrar el tema de las precampañas presidenciales. Muy bien. Ya regresamos a la mesa de análisis. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Y bueno, ya regresamos a nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9 y por supuesto Canal 33 en Digicable. Dejábamos sobre la mesa el tema de los aspirantes independientes. ¿Será cierto, ya lo dijo el INE, que sí, que lo va a sancionar? ¿Veremos gente de esta, pues como el Bronco, como Margarita Zavala, sancionados y detrás de las rejas por haber incurrido en un acto que evidentemente tenía connotaciones de delito electoral? A ver, se dice mucho que muchos de los independientes no lo son tanto. Claro. Que están también haciéndole el caldo gordo a alguno de los tres punteros. Entonces, verlos tras las rejas sería descarrilarlos y ese no es el propósito de los independientes en México. Yo creo que para México los independientes no están funcionando. Lo vimos funcionar en España, por ejemplo, ¿no? Podemos fue un gran movimiento que terminó, bueno, pues con un gran resultado. Acabo de estar en Costa Rica, ellos tienen elecciones el 4 de febrero. Hay 18, 16 candidatos, una cosa así, la mitad de los cuales son independientes. Y tampoco sirven de nada. Entonces, bueno, yo creo que si nos ponemos serios, no, mi opinión personal es que no veremos a ningún independiente tras las rejas. Lo que sí veremos será, pues, una distracción. ¿Y en las boletas? Van a jalar, si veo independientes en las boletas, definitivamente sí. No creo que tantos como aspiran a, pero sí va a haber, ¿no? Okay. Y o estos que se cuelen a las boletas le van a ayudar necesariamente a alguno de los tres. Bueno, a ver, eso es lo que nos dicen las encuestas, ya para cerrar este tema, y se la pregunto a los dos, desde su óptica y desde sus propias encuestas, ¿se va a cernir esta elección a una elección de tercios o en realidad solo son dos los que compiten realmente
por la presidencia de la República. Bueno, es que para empezar no va a ser de tercios, va a ser de cuartos, porque hay que considerar la participación de los independientes que cuentan y que van a tener arriba de los 500,000 votos cada uno. Y yo pongo seguro a dos, al Bronco y doña Margarita. Y hay que considerar también eventualmente la participación del senador Ríos Peter. Sí. Bueno, va a ser de 4 porque la votación va a estar en ese sentido. De allí que de ninguna manera pudiéramos estar hablando de que la ventaja que pudiera llevar X o tal candidato va a ser la definitiva y concluyente, para nada, ¿no? Esto todavía no empieza, ya empezaron las campañas, ya empezó el ruido electoral en toda su dimensión, pero en realidad las estrategias empezarán a practicarse a partir de las campañas, sí. Y allí vamos a ver cuántos tiros se dispara Andrés Manuel en el pie. Que es buenísimo lado, para eso. Sí, por otro lado, bueno, pues a ver qué es lo que dice Anaya, la estrategia de la marcha de Chihuahua hacia la Ciudad de México, que ya está bastante ensayada, la hizo el doctor Nava en San Luis Potosí, hizo Andrés Manuel en el 91, de Villahermosa a la Ciudad de México. No es nueva la estrategia, pero bueno, en aquella ocasión dio resultado porque además fue postelectoral, en este es preelectoral. Entonces todavía falta mucho por ver, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema. ¿Tú, Claudia, qué opinas con eso? Pues yo coincido con él. Sí creo que se va a atomizar el voto, muchísimo. Y también creo que se va a ganar la votación en la estrategia. Bueno, en paralelo, pues en el estado de Veracruz también hay precampaña para la gobernatura del estado. Hay 3 precandidatos por estas 3 coaliciones que se están conformando, se han conformado ya. A ver, ¿cómo la ven en relación, en lo general, vamos a decirlo así? ¿Cómo ven este periodo de precampañas? Observamos pues que los precandidatos andan movidos, pero persiste una especie, ya lo decíamos al arranque, pues de desencanto social. ¿Esto es atribuible al escenario nacional o a lo local nada más? Claudia. Pues yo creo que sí repercute lo nacional, desde luego. Fuera del aire tú me platicabas que la cuestión de la violencia, por ejemplo, es algo generalizado y no solamente atañe a Veracruz. Sin embargo, también hay temas en Veracruz que cuentan y que cuentan mucho y que le están pesando a unos y otros. Uno de ellos es que, bueno, todos, aquí en esta mesa lo dijimos, ¿no? Que Miguel Ángel Yunes corría el riesgo de que le pasara lo que Fox, que prometió tanto, que hizo una expectativa altísima y que era muy complicado cumplirla. Sí. Ya está empezando él a padecer, ¿no? El resultado de esto que digo, y eso, pues, otra vez, lo aprovechan bien sus adversarios. Pero, en el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador específicamente, pues yo creo que su candidato es no malo, pésimo, ¿no? Y no creo que le alcance con la inercia de que incluso él fuera presidente para subir a un gobernador a Veracruz. Digo, personalmente creo que no es posible. O sea, no lo veo posible. Y en el caso del candidato priista, pues arranca muy, híjole, ¿qué decir? Muy cauto como es él, muy lento también, y pues habrá que esperar a ver realmente qué es lo que trae consigo, como para poder recuperar un estado que acaban de perder en el PRI. A mí me parece harto complicado, pero sí creo que lo que decía don Alfredo es muy cierto. Esto va empezando y la fotografía que tenemos el día de hoy no se va a parecer absolutamente nada a la que tendremos seguramente 2 días antes de la elección. A ver, es evidente que hay que ir a hacer también haciendo un análisis hombre por hombre de los candidatos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador y su precandidato Cuitláhuac García, ¿le servirá el efecto Andrés Manuel López Obrador en Veracruz? Porque, a ver, ya lo tuvieron como precandidato y la verdad, don Alfredo, este hombre muestra, da evidencia de tener la capacidad para gobernar un estado como el que tenemos, tan complicado. Bueno, el asunto de las candidaturas en el estado de Veracruz es muy revelador. Tenemos 3 candidatos al gobierno del estado. ¿Precandidatos? A quienes para mí son candidatos. Sí, nadie los va a bajar ya. Ese es otro cuento que también en el INE no se ve que pongan. Claro, es un eufemismo, pero bueno, los 3 van a llegar. Los 3 van a llegar, porque además no tienen ninguna competencia al interior de sus respectivos partidos. Sí. Pero bueno, hay algo que hay que destacar. A ninguno de los 3 se les puede acusar de corruptos. Ese es un argumento que ninguno de los 3
puede utilizar en contra de los Del otros. otro. Por otro lado, efectivamente, Cuitláhuac, bueno, pues ya participó en una elección, él dice que lleva la delantera por 5 puntos sobre el segundo lugar, porque al del PRI lo relega al tercer lugar. Pero efectivamente es verdad esto, yo lo dudo totalmente, porque ya puestos en la imaginaria los 3 candidatos, por el último, por el que muchos votarían, sería precisamente por Así el de es. Morena. No por ser un elemento negativo, sino porque los otros 2 son buenos candidatos. Porque además ya tienen experiencia político-administrativa, han demostrado que son eficientes y que conocen la realidad veracruzana. Respecto del Partido Revolucionario Institucional, habrá que considerar en esta campaña que el único de los 3 que lleva kilómetros y kilómetros de campaña en Veracruz es José Yunes Zorrilla. Los otros 2 están empezando. Incluso Cuitláhuac, a pesar de que fue candidato el año antepasado. Entonces, este es una competencia, si no entre iguales, porque sí hay desigualdad, por supuesto, y el ejercicio del poder desgasta, y no se puede manejar, por ejemplo, ya el asunto aquel, la alternancia es buena, al menos el PAN no la puede manejar ya, porque ya la ha manejado, dice la alternancia es buena porque si no hubiera llegado el candidato del PAN no se hubieran conocido todas las cerquiñuelas del PRD. Perfecto. Pero es que si hay alternancia en Veracruz, entonces quiere decir que el PAN no va a ganar. No estaría en el poder el PAN en caso de haber alternancia, ¿no? Porque la alternancia implica un partido diferente en el gobierno, ¿no? Entonces ese es un argumento menos del que se puede disponer en una campaña desde la perspectiva panista, ¿no? Sí, Claudia. Y bueno, también los resultados, ¿no? Es decir, el candidato del PAN es hijo del actual gobernador y entonces él va a cargar necesariamente, así como Mitt carga con los negativos de Peña Nieto, bueno, en este caso el señor Yunes va a cargar con los de su padre, ¿no? Eso es algo que también, de lo que tampoco se va a poder escapar, y el tema de la inseguridad está en la palestra todos los días, diariamente, y todo el mundo recordándole cuánto nos prometió que esto iba a detenerse en 6 meses. Vamos a hacer una pausa para poder también cerrar el tema de las precampañas a la gobernatura, analizando pues hombre por hombre, en este caso lo que está haciendo y dejando de hacer el propio Pepe Yunes Zorrilla, con toda la experiencia que tiene, y también lo de Miguel Ángel Yunes Márquez, porque él ya no habla de lo que decía usted, de esto de la transición o de la alternancia, él habla del cambio, de la continuidad al cambio, y bueno, ¿le alcanzará, servirá lo hecho en Boca del Río para replicarlo en Veracruz? Bueno, al volver del corte lo platicamos. Ya regresamos a la mesa de análisis. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Regresamos a nuestra mesa de análisis y bueno, por supuesto teníamos y dejábamos sobre el tema muy brevemente. ¿Qué está dejando de hacer José Francisco Yunes Zorrilla? ¿Qué está haciendo bien? Y también, ¿qué hace Miguel Ángel Yunes Márquez para capitalizar, vamos a decir así, lo positivo de la administración que encabeza su padre y lo hecho por él mismo allá en Boca del Río para beneficio de su precampaña y la conexión con la propia sociedad? Porque no es lo mismo ser gobernador que ser presidente municipal. Claro. A ver, yo lo enfocaría desde mi punto de vista en otro enfoque. ¿Qué es lo que quisiera José Yunes Zorrilla? Porque se ha comentado mucho en el sentido de que es muy pasivo, de que no es el agresivo que todos quisiéramos ver, pero bueno, eso es lo que quisiéramos ver, él sigue su estilo, él tiene un estilo, y yo creo que las apariencias engañan. Yo no veo en él un individuo pasivo, veo un individuo prudente, cauto, que sabe de lo que está, sobre lo que está trabajando, ¿no? Entonces él
va a seguir la rutina que tiene de platicar, de hablar directamente con la gente, diciéndoles la verdad, ofreciéndoles lo que puede cumplir. Eso no me cabe la menor duda. Ya los estrategas de la alianza partidista en la que participa el PRI, pues harán las modificaciones que fueren necesarias desde el punto de vista mediático. Y en cuanto a Miguel Ángel Yunes Márquez, pues sí, ciertamente fue un buen alcalde de Boca del Río. Incuestionablemente es uno de los que mejor ha trabajado en el rango del orden municipal. Si eso le alcanza o no, bueno, pues él lleva la desventaja respecto de Pepe Yunes, que Pepe Yunes lleva ya 50 veces recorrido el estado o más, y él lo empieza a recorrer, ¿no? Uh-huh. Hay muchas circunstancias, muchas condiciones que van a influir en esta elección para el gobierno de Veracruz, entre otras, sí, precisamente la condición de que el candidato del PAN al gobierno, pues es hijo del gobernador actual. Y eso es un hándicap contra el que tiene que no que se vaya a pelear, y él claro, ya lo dijo, yo no voy a pelear con mi papá, y se vería muy mal, por cierto, sí, claro, sino que bueno, pues allí tiene una tarea que cumplir. Bueno, dejemos los temas de las precampañas para hablar también de temas relacionados con los anuncios que ha hecho el gobierno del estado al arranque de este 2018 en los programas de infraestructura carretera, inversiones por 5,000 millones de pesos, inversiones también arriba de los 2,500 millones de pesos en tema que tiene que ver con infraestructura hospitalaria, mejoramiento de servicios que estaban abandonados, Claudia, abandonados literalmente 12 años en los que pues simple y sencillamente las otras administraciones ya quedó demostrado. Ahora nada más es voltear a Coatepec y ver cómo está esta autopista de concreto hidráulico y preguntarnos qué se hizo con el recurso para el mantenimiento de esa vialidad, de esta carretera, por cierto, la más circulada del estado, y voltear a los hospitales y ver donde, pues literal, los que van a aliviarse ahí, pues se tienen que persignar antes de entrar, porque pues antes simplemente te morías en un hospital. Sí. Bueno, a muchos se les antoja un poquito demorada la capacidad de respuesta del gobernador. De todas maneras, celebramos que, bueno, ya estén haciéndose estas inauguraciones, comienzos de obras y demás. Sí, nadie puede dejar de ver que coincide con la etapa electoral y entonces dices, otra vez es por ello. Pero bueno, por lo que sea, qué bueno que a Veracruz le metan algo de lo que necesita, que es muchísimo. Y pues yo, naturalmente, que eso también repercutirá necesariamente en cómo la gente empieza a ver a su hijo propuesto para sucederle, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a todas luces es muchísimo más lo que se necesita. El abandono de este estado claro, lleva demasiados años y entonces las necesidades se multiplican. Veía yo que en el Nachón, por ejemplo, ayer antier, él va para anunciar una buena cosa, pero se le viene una lut, ¿no?, de reclamos y de otras necesidades, pues que están ahí también durmiendo el sueño de los justos. De todos modos, insisto, celebro que ya le estén metiendo mano a Veracruz. Todo el mundo se preguntaba qué le estaba haciendo al dinero. Bueno, parece que ya empezamos a tener una respuesta al respecto y eso para todos es una buena noticia. Es que es increíble, pero dentro de la administración pública volver a reordenar las cosas en el sentido que debiesen de tener, pues lleva tiempo. En realidad los procedimientos habían sido olvidados, saltados, es decir, no había procesos licitatorios, no había un correcto manejo del recurso, lo vemos reflejado en que hoy no tenemos las manifestaciones que en años anteriores se observaban. Y también, pues evidentemente, como lo apuntaste, alguna razón de otro orden debe de haber detrás para que comiencen en 2018 a aparecer las obras, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bueno. Ahí están. Finalmente hay que celebrar que están realizándose las cosas. Hay otro asunto. Iniciamos el año con el cambio de autoridades municipales en los 212 ayuntamientos. Muchos de los veracruzanos buscaron en otras opciones políticas un cambio, encontrar una diferencia de lo que se venía dando. Pero por ejemplo, el caso específico de Jalapa, pues, oh sorpresa, llevamos 18 días, 19 días, y todos son problemas. Y no hay atención, falta de luminarias en colonias, zonas vamos a decirlo así, de atención inmediata como Murillo Vidal, que es la entrada a Jalapa, una de las entradas para que quienes vengan pues se inviten a venir, convertida en una boca de lobo, problemas con la recolección de basura, problemas con el cobro del agua, en fin, una serie de asuntos, y lo único que hace la administración municipal es o echarle la culpa a los de atrás
o decir que van a analizar y van a analizar. La gobernabilidad no es un asunto de estar esperando, ¿no? Ni tampoco de democratizar las decisiones de un gobierno. El gobierno se detenta y se ejerce, ¿no? Claro. Es temprano para hacer una evaluación de lo que va a hacer o que está haciendo el ayuntamiento jalapeño. Lo que en la perspectiva se ve no es muy optimista, porque es difícil sacar a un individuo del gabinete, después de 30 años de estar en el gabinete, y llevarlo a la acción. Hipólito Rodríguez puede tener todas las buenas intenciones que quiera, pero no va a poder, y no va a poder porque se encuentra a la Realpolitik, y la Realpolitik al interior de su propio equipo de trabajo dice que ya están separados. Por un lado está él como alcalde y por otro lado está la síndica, que pudiera ser o pareciera ser el poder tras del trono, porque ella es la que está operando muchísimas cuestiones administrativas al interior del ayuntamiento. Y en eso, bueno, para empezar, no tuvieron 6 meses después de la elección para hacer un buen proyecto de gobierno todo, y saber a qué se enfrentaban. Y esto nos da idea de que simple y sencillamente no tienen idea de lo que se trata, ¿no? Van a ir aprendiendo a costa del sacrificio de los jalapeños. Así es. Y ya lo estamos padeciendo, desafortunadamente. Esa es una, y también la otra óptica es pues la intencionalidad de los que sí le entienden a la Realpolitik y que están inmersos en este partido político de meter gente al gabinete o al ayuntamiento. Sí. Pero con un propósito electorero. Exactamente. ¿No? Porque, a ver, aquí lo que más llama la atención son los nombramientos de algunos de sus funcionarios. Él dijo que todos iban a ser jalapeños y resulta que quienes están detrás de todo esto pues traen antecedentes muy marcados. Es que él dijo si es que él los nombraba, pero no los nombraba. Pero no, los nombraron creo que en otro lado, ¿no? Claro. Sí. A mí me parece que, bueno, Andrés Manuel ha dicho que esta es la primera capital de un estado que gobierna Morena. Eso ya le puso a Hipólito todos los reflectores encima. Y lejos de venir para ayudarlo a hacer una muy destacada labor, pareciera que le están estorbando, porque lo tienen atado de manos, porque tiene que acordar todo con ellos, porque los acuerdos, ¿en qué se va a parecer un acuerdo que hagas en el altiplano con lo que los jalapeños necesitan, por vida de Dios? Entonces, sí nos está estorbando en este cambio de administración los intereses partidistas, con rumbo, obviamente, a la elección de este año, ¿no? Sí. Y se nota, y como bien dice don Alfredo, todos los jalapeños lo están padeciendo hoy. Estos 18 días lo han padecido cada día. ¿Cuánto más les va a tomar acabarse de sentar y organizar el escritorio? Pues sí nos gustaría saberlo, ¿no? Bueno, eso es muy importante también en función de los señalamientos que existen en contra de estos personajes que le acompañan ahora en la administración pública, porque sus pasados, que son recientes, los alcanzan como personas que evadieron responsabilidades, desviaron recursos, o así estaban señalados, sus salidas en las administraciones públicas allá en la Ciudad de México, de diversos asuntos. Ninguno de los que colocaron, que al menos son 4 o 5 identificados, traen una buena cartera de currícula, es decir, traen antecedentes por desvíos de millones de pesos que pues ya sabemos a dónde fueron todos a parar, ¿no? Evidentemente alguien tiene que financiar la movilización de Andrés Manuel y sus viajes por el país, ¿no? A ver, esto es con lo de los ayuntamientos. Ahí mismo me gustaría preguntarles, hay un asunto que muy poca gente le ha dado seguimiento porque pues pensaron que pues como siempre, ¿no? Termina una administración pública, empiezan a llover las demandas laborales por despidos, pero ya resultó que se paró uno muy gallo y ya dijo, a ver, momento, y aquí va una sanción. La Suprema Corte de Justicia es uno de los órganos o de los poderes garantes de la República, y cuando emiten un fallo, pues es determinante y se tiene que acatar. En Paraíso, Tabasco, mandaron la instrucción de desaparecer un cabildo completo y orden de cárcel y prisión a los responsables de ese cabildo por no pagar laudos. Veracruz no anda lejos, 195 ayuntamientos tienen una deuda de cerca de 2,000 millones de pesos por laudos, por solo concepto de laudos. Estaremos esperando que en próximas fechas esto sea empleado también para poder llevarse o descomponer el escenario en algún lugar, es caso específico Jalapa o municipios como en Veracruz o en otros lados. Bueno, es clásico el debo no niego, pago no tengo.
Pues ahí está el laudo, bueno, ¿con qué pago? Yo sí quiero No, sí pagar. quiero, no Sí tengo. quiero pagar, sí, la gente se lo ganó legalmente, pero no tengo con qué pagar. Lo que voy a hacer, distraigo y me someto también a la posibilidad de un juicio por desviar una cantidad de dinero que no corresponde para el pago del laudo y quito para una obra pública, de tal manera de salvar lo que la Suprema Corte dice. No, hay recursos legales para esto. No se tiene dinero para pagar, pues no se puede pagar, ¿no? No se puede pagar. Lo que sí es posible en todo caso es a través del Poder Legislativo, para que el Poder Legislativo autorice alguna ampliación o bien cuando apruebe el presupuesto siguiente, dejar partidas correspondientes específicamente señaladas para el pago de esos laudos. De otra manera, pues un presidente municipal no puede sacar dinero de las piedras para pagar esto, Sí. solo por cumplir lo que la Suprema Corte dice, ¿no? Bueno, pues ahí está, y para muestra de estos asuntos, hay varios ayuntamientos, le decía, 199, el 95% Sí. de los ayuntamientos veracruzanos están empantanados con temas de esta naturaleza que pudiesen en determinado momento colapsar pues el desarrollo y la administración misma de cada uno de los municipios por cumplir estos mandatos. Ahora bien, para ir cerrando la mesa, el tema de la inseguridad es un asunto que nos golpea a todos y que pues es constante, que se presenta, que afecta a la sociedad y que sobre todo la mantiene en ese escenario de terror, de temor, de angustia. Veracruz no es la excepción y por ahí hay pues cifras que dan algunos organismos, no organismos de orden oficial, vamos a decirlo así, sino de estos colectivos, de estas organizaciones, ONGs que se han inscrito en el país con alguna misión, con intereses, no sabemos de qué, pero que denuncian que en Veracruz, bueno, pues el secuestro se ha elevado y han hecho un escándalo de esto, sin mencionar que esto es una cuestión de orden nacional y que también, así como a Veracruz le pega la inseguridad, le pega a otros estados. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y si en realidad se está haciendo mal el tema o en realidad no ha habido una mejora, vamos a decirlo así, con respecto a la seguridad en Veracruz. Bueno, concretamente lo que declaró la señora Wallace. Sí. Ella dio cifras Sí. que no son de su organización, ella las toma del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Independientemente de eso, en Veracruz, los veracruzanos sabemos que la inseguridad está al tope. Sí. Si Duarte de Ochoa en su desgobierno no registraba efectivamente o auténticamente los secuestros que había, ese asunto que queda allí, en ese apartado. A lo que a nosotros nos interesa es que ya no haya más secuestros, que no se incrementen los índices delincuenciales. Eso es lo que nos interesa. No que se nos diga, es que aquellos no registraban esto. No, Sí. eso está ya en el pasado, que hay que castigar Claro. cuando haya necesidad de hacerlo. Lo que nos interesa es que no se trate de ocultar ni de simular una situación como lo han pretendido hacer a través de ciertos diputados alfombritas que dicen que no pasa nada, que porque llamarse representantes populares, según ellos, yo he platicado con la gente, dicen, y me dicen que está todo tranquilo. No sé ¿Con a qué quién gente? diablos representan, ¿no? Claro. Sí. Clau. Bueno, yo coincido con él. Creo que la inseguridad sí está a tope en Veracruz, que sí vemos cosas que antes no sucedían, que sea nacional no es un consuelo, y también es verdad, decía yo desde el principio del programa, que pues esa fue la principal promesa del actual gobernador. Él dijo, yo sé cómo y en 6 meses vamos a estar en paz. No ha ocurrido y por el contrario, bueno, se ha disparado, y eso sí lo vemos, ha modificado incluso la forma de vida de jalapeños y vaya, de los veracruzanos en todo, a lo largo y ancho del estado. Hay un cambio de patrón de vida evidentísimo, porque para empezar, la vida nocturna pues prácticamente está muerta. Entonces, el tránsito en las carreteras, no lo sé, la gente se siente insegura, nos sentimos inseguros. Sí. Y eso es una cuestión que no la mides con un termómetro y que tampoco la puedes justificar diciendo, pero es que los anteriores no decían la verdad. Ellos tenían más secuestros que yo. No, sí, en efecto, el clamor es, pero que ya no haya. Pues ahí están los temas de la mesa de análisis y la mejor opinión la tiene usted. Nosotros nos despedimos agradeciéndole por supuesto su presencia. Gracias Claudia Constantino por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas A gracias. ustedes. Y por supuesto también a don Alfredo Villanueva, muchas gracias por estar acá. Nosotros lo invitamos para que mañana en punto de la 1 de la tarde acompañe al equipo de Fernando Hernández y Contacto Deportivo. Le llevarán todos los pormenores de la jornada
de la semana a través del 97.7. El próximo lunes, en punto a las 6:50 de la mañana, acompañe a Ariadna Lezama en la primera emisión de En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Que tenga estupendo fin de semana. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.